¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Desfiladero. El día de hoy revisaremos los resultados de la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio y saber cómo quedó el mapa político de nuestro país. Es un momento histórico estas elecciones. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo nuevo? Hoy nos acompañan Alejandro González Ormerod, historiador y escritor, Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página, y Francisco Parra Morales, director de Encuestia. Así es. Ya arreglamos esa presentación. Nuestras redes sociales están a su disposición para recibir comentarios y sugerencias. Ay, compañeros, pues bienvenidos aquí al Desfiladero. Creo que vamos a ver una pequeña cápsula de contexto de qué es lo que pasó para que empecemos a discutir lo del domingo. Listos. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9% y el 10.8%. Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6% y el 28.6%. De esta manera, es como la titular del INE, Guadalupe Tadei, daba a conocer los resultados del conteo rápido, anunciando una ventaja indiscutible para Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, sin duda alguna, todas, todos y todes hemos hecho historia. Hoy, nuestro país decide que Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer en ser electa para ocupar la presidencia de la República. Teniendo esto en cuenta, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia pronunció su primer mensaje de triunfo a las y los mexicanos. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Sheinbaum Pardo afirmó que no llega sola a la presidencia. Lo hace, dijo, con miles de mujeres, madres, hermanas, abuelas, hijas, que forman parte del desarrollo del país. Posteriormente, el Zócalo de la Ciudad de México latió al ritmo de miles de mexicanas y mexicanos que respondieron al llamado de Claudia Sheinbaum, la celebración de la victoria. Este triunfo del pueblo de México es el triunfo de la revolución de las conciencias. Recordemos que este fue el mismo lugar en que Sheinbaum Pardo inició su carrera por la presidencia y ahora la exjefa de gobierno de la Ciudad de México hará historia al convertirse en la primera mujer en dirigir los destinos del país y desde la izquierda. Me comprometo a que no les voy a defraudar. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Puntualizó que su gobierno mantendrá como eje central el bienestar de los que menos tienen. Vamos a gobernar para todas y para todos, pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Asimismo, reconoció el legado de Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado huella en México. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. Gracias hoy al pueblo de México.
Este es tu triunfo. Este 2 de junio, nuevamente hicimos historia. El Desfiladero, 11 Noticias Digital. Histórico, con convicción, con amor al pueblo, en fin, eso es lo que sucedió el domingo, lo que vimos el domingo, pero no sé, Dani, ¿qué lectura, qué significado le podemos dar o le has encontrado en estos días ya que han pasado a este triunfo de Claudia Sheinbaum que ya estaba, digamos, muy anunciado, aunque no sé si lo habíamos aceptado de qué tamaño, ¿no? En parte porque creo que nos echaron mucho ese relato de que no iba a ser tan grande y fue muy grande. Sí, fue muy grande y creo que está marcado por dos cosas. Una participación desbordada que a lo mejor no se ve en las cifras porque vas a decir, no, fue el 60% y no el 63%, pero es porque en realidad es que el Instituto Electoral no tuvo la capacidad de generar las herramientas para que toda la gente que quisiera votar, votara. Hubo mucha gente que se quedó fuera de la votación en Estados Unidos, en los consulados y en las casillas especiales, como cada 6 años, un tema que no se termina de resolver. Pero hubo mucha gente que salió no solo con la idea de votar, sino de defender el sentido de su voto, y lo que ocurrió y lo que vimos en muchos lugares del país, mucho en la Ciudad de México, es que gente que no iba a ser funcionaria de casilla se quedó a ser funcionaria de casilla de último momento porque para evitar que su casilla quedara anulada, cerrada, y entonces pues la gente se quedó, y eso es lo que después vimos que retrasó los conteos, porque realmente ni habían tenido capacitación, fue de primer momento. Entonces, yo sí veo una enorme participación electoral, incluso con un calor enorme, terrible, que en muchos lugares era insoportable y la gente esperó 6 horas para tratar de votar. Creo que esa es una de las cosas que marca esta elección. Y la otra es, pues sí, un espectáculo que hemos visto después de eso, de un sector que no se siente representado con el resultado de la votación, que pensaba que sus sondeos hechos en el avión en el vuelo de México a París, donde le daban otra información, sus sondeos, pues entonces ha sido un pataleo de una forma. Yo no sé qué va a pasar con la idea de la democracia después de este 2 de junio, en la que se tardaron los partidos de oposición, se tardaron 6 horas en reconocer un resultado que desde las 6 de la tarde era más que evidente, porque hay 18 millones de votos de diferencias. Esto, entre la gente que no termina de aceptar el resultado y lo que se tardó el INE en dar los resultados finales, o los del PREP, mejor dicho, Xóchitl salió a aceptar la derrota, pero después como que no la aceptó, y después hoy ya dijo que se regresa luego al Senado. ¿Cómo ver esa forma de aceptar? Es un problema, yo creo, es un problema de círculos tan cerrados que se vuelven cámaras de eco. Eso yo creo que lo vimos a lo largo de la campaña de Xóchitl, donde se jaló a unos dinosaurios para asesorarla. Tuvimos una campaña pésimamente ejecutada, completamente cerrada a la realidad de México, y cuando se expresó el país, se enojaron. Yo creo que poco a poco están pasando por las diferentes fases del luto, llegarán a la aceptación como ya varios ya lo han hecho, pero creo que sí es una tristeza, yo creo, para un país como México, que necesita una representatividad enorme al ser tan diverso, que la oposición no se haya puesto en 6 años las pilas, que cerró los ojos y durante todo ese periodo simplemente dijo que todo estaba mal y el país estaba en desacuerdo. ¿Y siguen cerrando los ojos ante el resultado? Parece que sí, eso es lo que a mí más me preocupa, que deberíamos ya tener un proceso de verdadera reflexión desde la oposición. Yo creo que, por ejemplo, MC lo ha hecho. A mí se me hace súper interesante cómo MC se dio cuenta desde muy temprano que la campaña no puede ser en contra del presidente porque es muy popular el presidente. Entonces, ¿cómo manejas esa línea de ser oposición pero estar a favor del presidente? Lo hicieron más o menos, pero salieron medio ganadores dentro de las posibilidades de MC. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una avenida, pero yo creo que tienen que echarle muchas más ganas a su reflexión interna. ¿Qué ofrecen al país? Ahí
¿Qué significa la oposición? Va a ser interesante, sobre todo porque en el Congreso, en la Cámara de Senadores y los diputados, también arrasó Morena. ¿Cómo quedó eso y qué significa? ¿Sí es el autoritarismo el que viene ya? No, pues el que vea después de una elección con esta participación y competencia un autoritarismo, no sé qué está viendo. Número uno. Dos, hay que decirlo, el plan C salió. El plan C se logró. Creo que ese era desde hace varios meses el verdadero objetivo de la campaña. Así como en 2018 el presidente hubo un momento, bueno, el entonces candidato López Obrador, la narrativa fue defensa del voto. ¿No? Entonces ya se vuelve el ganador y solamente se enfoca en la defensa del voto, ¿no? Acá fue, vamos a pasar al plan C, ¿no? La definición de ir con los partidos de la coalición de forma separada, al parecer le funcionó en varios casos, metiendo la primera minoría y el verde. Hoy la bancada en el Senado va a traer alrededor de 14 senadores, una locura, o sea, una locura. Hablando de eso, nos seguimos con los partidos. Creo que vale la pena preguntarnos qué van a representar todos los partidos en los siguientes 6 años. ¿Qué representa el verde con 14 senadores? ¿Tiene una identidad política, ideológica, de gobierno, de empresa? No lo sé. Es el caso del verde. En el caso de MC, ya Alex apuntaba muy bien, que encontraron muy bien cómo hablarle. Creo que el trabajo que ha hecho el equipo de comunicación de la agencia EUSEM particularmente, son los que controlan esa parte, ha sido fantástico, ¿no? Hicieron muy buenas campañas, saben entender las pulsiones, se arriesgan a dar esos mensajes, ¿no? Entonces ahí la verdad es que fue muy importante que sí lograron ese doble dígito, de lo cual se habló un montón. Tienen una posición interesante en la Cámara. Yo creo que esta vez sí los van a invitar a la Jucopo, ¿no? Álvarez Maínez se quejaba mucho que cuando ellos eran diputados ni siquiera los invitaban a la Jucopo, pero ahora no queda otra más que ver cómo van a gobernar y si ya desde esta posición se van a poner a votar en contra o qué, ¿no? Es muy interesante ver qué va a pasar con los partidos, porque es el siguiente paso, ¿no? Cómo la doctora Claudia Sheinbaum, con los votos gigantes que toma, sí con el plan C, le alcanza para pasar las reformas que, la verdad, el equipo del presidente López Obrador no logró sacar. Fue terrible las gestiones legislativas que hicieron en el movimiento a favor de las legislaciones que el presidente buscaba. Veamos si esta vez con Claudia Sheinbaum y su plan C lo logran sacar. Son varias cosas las que se fueron conquistando este domingo, por así decirlo, ¿no? Y una de ellas también fueron estados que no pensábamos que fueran a ser morenistas, ¿no? Como nos pasó al observar a Yucatán, o que se mantuviera Veracruz, ¿no? Incluso llegamos a dudar de la Ciudad de México, interesantemente. Pero esa conquista del territorio, ¿qué representa? Porque creo que también se está hablando ya, o se quiere crear una dinámica de polarización del país, está dividido. Sí, bueno, el país está dividido entre una enorme cantidad de población que representa una masa trabajadora. O sea, es que el tema aquí es que hablamos de las campañas como si las campañas estuvieran disociadas de acciones concretas. Y esas acciones concretas que le dan esta posibilidad y esta ventaja tienen que ver con el aumento del salario mínimo, tienen que ver con las mejoras en general de las condiciones laborales de un montón de gente que se ha dedicado a trabajar y que no está, y que claramente está en estos rangos de población que pues sienten directamente su vida beneficiada y que además están viendo un discurso disociado de su realidad, ¿no? Entonces, la polarización está ahí, la polarización está en un país en el que 1% de la población concentra el 50% de la riqueza. Esa es una polarización real. Y lo que ha ocurrido en este sexenio es que se ha manifestado, se ha hecho evidente esa diferencia y hay un sector muy grande de la población que vio mejoras en su vida directamente relacionadas con la economía en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una buena parte de lo que genera este efecto, que a mí no me sorprendió tanto, ya lo había dicho incluso hace una semana, porque se percibía muy parecido a lo que ocurrió en 2018 con López Obrador y en 2000 con Fox. Esta ola que de pronto dices está creciendo y va a jalar a las demás, va a jalar a las gubernaturas, va a jalar a los diputados, va a jalar a las alcaldías, porque
Pues porque ya está como esa ola echada a andar y ya es muy difícil que a 2 semanas se pueda detener, a menos que hubiera pasado algo trágico que no ocurrió. Entonces, yo sí creo que esa es la diferencia. Y sí, hay un sector de la población, este 30%, que se va a hacer más chiquito porque ese 30% ya se está dividiendo entre los que dicen, oigan, seamos sensatos, Lorenzo Córdoba diciendo, no puede ser esto una elección de Estado porque han salido los ciudadanos a organizarla y a contar los votos. Eso no es una elección de Estado. Entonces, que quiere recuperar parte del capital político poquito que le queda. Porque eso ha sucedido desde el 2000. Claro, y entonces ni modo que él lo reniegue de eso. Y están los que están, pues, los Aguilar Camín, que dicen esto no es posible, esto no ocurrió y seguramente, decía Tere Rodríguez de la Vega el otro día, falta nada más que nos digan que hay una inoculación o una, no sé, influencia psíquica, como en el caso de Correa, producida por las vacunas. Seguramente claro. López-Gatell, a la hora con la campaña de vacunación, nos inyectaron el virus comunista, ¿no? Y por eso la gente salió así a votar como si fuera zombie. O sea, eso no ocurrió. Realmente hay una agencia, hay un interés y hay una concientización de la gente de que quería refrendar este proyecto político y es lo que ocurrió. A mí me sorprende mucho, y decías que a ti no te sorprendía, pero, por ejemplo, tener ciertos avances en espacios como Guanajuato, ¿no? En donde había un bastión, o donde se supone que existe un bastión fuerte del panismo, pero que ya no se notó en esta votación. O no sé si es problema del panismo o simplemente no les gustaba Xóchitl Gálvez. A mí me recuerda mucho el programa que tuviste con la extrema derecha mexicana y salieron siendo los más obradoristas de todos. El único problema que tenían los de extrema derecha con López Obrador es que no era más nacionalista. Pero eso es lo interesante. El partido y López Obrador y Claudia Sheinbaum a lo largo de esta campaña han hecho un gran trabajo de ser ideológicamente ambiguos para la gente con quien necesitan serlo. Con los empresarios hablaba como empresaria Claudia Sheinbaum, aunque fuera tras bambalinas. De hecho, hasta sospecho que les gustaba más eso. En los pueblos más rurales les hablaba sobre los temas que les importaban. Es un regreso a este abordaje de la política, pues cachatodo. Sí, en donde, catch-all, ¿no? Exacto. O sea, en donde que acaba siendo en realidad cómo funcionaba el PRI. O sea, el PRI se corrompió de una manera brutal, pero esta sectorialidad corporativista, para usar el término académico, es muy propia del PRI y muy propia de la cultura política mexicana. Pero el PRI sí lo tenía institucionalizado y protocolizado. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cada uno de sus segmentos. Ahora no, pero de que está ahí abrazando todos los segmentos, está. Pero, por ejemplo, lo divertido del PRI es que, por ejemplo, en la Constitución estaba la educación socialista, por ejemplo, pero pues se fue haciendo de la derecha cuando hacía falta. O sea, Morena se dice de izquierda, pero hay cosas que definitivamente no son de izquierda y eso le conviene a nivel electoral. Ahora el problema va a ser internamente qué tan cohesivo va a ser. Yo siempre digo que hay que ver desde dónde estamos midiendo qué izquierda y qué derecha, ¿no? No es lo mismo el Morena de la Ciudad de México que el Morena de Guanajuato, seguramente, ni que el de Chiapas. Pero antes de pasar y seguir avanzando, hablabas de los empresarios y se ha estado hablando mucho de cómo la Bolsa Mexicana de Valores ha sufrido y está sufriendo por el triunfo avasallante de Claudia Sheinbaum, ¿o cómo se explica eso? ¿Tú qué le sabes a eso? Es lo que más me interesa de esto, porque cuando ganó López Obrador en el 2018 no cayó por tanto y después en una semana se recuperó la bolsa. Esta es la caída más fuerte que ha tenido desde el COVID y fue bastante fuerte, el 6% más o menos. Yo creo que sí se explica, sobre todo por la misma razón por la cual vimos esta endogamia dentro de la oposición. La oposición no ha sabido hablar con México, pero ha sabido hablar muy bien con la prensa extranjera, con el mundo empresarial. Y eso se me hace súper interesante, porque yo creo que eso es algo que no ha podido hacer tan bien López Obrador. Se le criticó mucho de no salir, de no dar la cara, como lo hace Milei, como lo hacen otros presidentes. Yo creo que esa es la utilidad. Veremos si se recupera la bolsa, veremos si se recupera el peso, pero ese es el tipo de balances que uno tiene que tomar. ¿Cuánto dijiste que bajó? ¿4%? 6. Y una cosa, ¿qué significa eso para la gente de verdad? Pues esa es la cosa, ¿no? O sea, a fin de cuentas son
Lo interesante del peso, específicamente yéndonos al peso, le conviene mucho a las empresas, porque muchas empresas mexicanas venden afuera de México, cobran en dólares y cuando vale menos el dólar les pega mucho. Entonces, muchas empresas se han quejado de eso. En términos de la bolsa... Al contrario, la caída del valor del peso, que no había cómo preverla, era un problema de inversiones sistemático. Exacto. Que se haya vendido de otra manera, porque teníamos este trauma de sube el peso, baja el peso. O sea, pero la cantidad de empresas e industrias que decían, hice mi forecast anual en este nivel y bajó 10%, es una locura para ellos. Yo no sé qué piensas tú, Daniela, pero yo siento que ya acabó la elección, ya pasó la campaña, pero sigue existiendo una especie de campaña sucia en donde veo muchas notas que salen, ¿no? Y es parte del ejercicio que están haciendo los medios a la hora de hablar de el precio se viene abajo, la bolsa está muy mal, qué peligro es que haya ganado con el carro completo, ¿no? O sea, se sigue alimentando esta narrativa del peligro para México, digamos, ¿no? Sí, mira, el tema es, y además lo vimos con López Obrador desde el día 1 también de que había ganado, es que la derecha nunca se va a quedar conforme con estos resultados, nunca jamás. Al día ni la izquierda. Van a seguir trabajando, ganar. Sí, por eso, pero van a seguir trabajando, pero se pelea de distintos modos. Si lo viste en la semana previa, en los días previos, en el día de la veda electoral. O sea, unos dicen, bueno, tratan de ser decentes y dicen, no, me voy a cuidar y voy a cuidar de mi imagen, ¿no? Y es lo que hicieron los candidatos de Morena. Las candidatas de Morena se quedaron tranquilitas. No creo. Todos los fue igual. Se comportan igual. No, pero no fue para nada igual. Todas las veces que ha perdido López Obrador también se quejaba y cuando perdía Morena en Estado se quejaba. No tiene que ver con que te quejes, tiene que ver con que a los 2 minutos de que había iniciado la veda electoral, ya tenías todos los WhatsApp llenos de imágenes de, en realidad, a los de Morena les toca votar el lunes. Eso era el mensaje que llegaba por WhatsApp. A las 3 horas ya estaba inundado Coyoacán de propaganda de te van a quitar Daniela, tu casa y lo que sea. hacen ese tipo de tácticas. No necesariamente. Por supuesto sí. que no. Por claro que sí. No, porque sobre todo los que van perdiendo siempre le echan más ganas a eso. Pero te voy a decir una cosa, los que van que en este ganando, caso los de la oposición es los que iban perdiendo y le echaron más ganas a eso. No, pero hay una diferencia enorme. Y además no lo estoy diciendo de lo que pase aquí en México. Eso es una cosa que hemos visto repetida como patrón en muchos lugares de América Latina recientemente. Y lo que ocurre es que hay una virulencia. La izquierda tiene mucho que perder cuando hace esas cosas. Porque su votante, o sea, el votante que busca el progresismo, que promueve derechos humanos, no le gusta en general ese tipo de acciones. Aquí los propios candidatos de Morena, Clara Brugada, tuvo muchas críticas por la propaganda electoral en algún momento en la precampaña, porque al votante natural de ese sector no te gusta. En cambio, la otra, todo el odio, go negativo. Duro y dale, y les encanta. Entonces, no les pesa. Me temo que coincido con Panch, porque a Morena no le hacía falta hacer campaña después de la veda, porque la táctica de Morena a lo largo de la campaña, sin duda fue mantener prácticamente un silencio, porque iban tan adelante. La ventaja. Vemos las tácticas sucias desde mucho antes con la campaña que empezó meses antes. Y eso es como el equivalente, yo creo, del otro lado de la veda. Vemos una campaña ilegal durante mucho tiempo cuando no era tan claro. Pero yo creo que no. Yo les voy a decir dos cosas a los, porque yo he cubierto como 6 campañas presidenciales. Entonces, yo estoy absolutamente consciente de las cosas que sí hemos visto. Una campaña sucia como esta, yo no la había visto desde 2006, y antes un operativo como el que ahorita se hizo de parte como del PRI, no lo había visto desde 94, ¿no? Y generalmente lo aplicaba el que iba en el gobierno para mantener el poder, no desde la oposición una campaña de este nivel, ¿no? Siempre se había aplicado desde los que tenían el poder, no de la oposición, que es una cosa que yo no había visto en muchísimos años en una elección nacional. Y mira que sí me las he chutado. Y es que no es solamente la cuestión de la veda, sino la campaña del miedo, la campaña del desprestigio y de un miedo que nos regresa a los videos en donde salía Chávez en la elección del 2006. Pero no funcionaron. Tengo que ir a un sondeo no le funcionara ahora es otra cosa. a escuchar qué es lo que dice
la gente que nos sigue en el desfiladero, que eso es lo más importante. Digo, a ustedes los quiero mucho y son muy inteligentes, pero me gusta mucho saber qué piensa ya, el la sondeo, gente. ya. Vamos a verlo. ¿Qué onda, Ezra y todos nuestros amigos del auditorio? Pues oigan, yo me salí a la calle a preguntar a la gente si salió a votar y qué le pediría a nuestra virtual candidata ganadora, que es Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver qué le escribiría a la gente. Señora Marta, dígame que salió a votar. ¿Salió a votar? Sí, claro. Oiga, y si usted pudiera escribirle algo a Claudia Sheinbaum, aquí traemos nuestro papelito y nuestra tómbola mágica. ¿Qué le escribiría? ¿Lo puede escribir algo? Aquí le voy a dejar la pluma. Y el papelito. Lo que usted quiera. Oigan, ya ahora nos vinimos con Mabel. Mabel, ¿cómo estás? Hola. Hola, mucho gusto. Bien. Oye, imagínate que Claudia Sheinbaum va a leer los papelitos que tenemos aquí. ¿Tú qué le escribirías o tú qué le pedirías? Mira, aquí te dejo la pluma y el papel. Y ahora sí que date. Oigan, y yo no me pude quedar con las ganas, iba pasando por esta tiendita y me encontré a Carolina que también nos va a ayudar a responder. Caro, dime por favor, ¿saliste a votar? Claro que sí. Oye, y si pudieras escribirle a Claudia en este papelito lo que tú quisieras o lo que esperas de ella, ¿qué le escribirías? Ezra, seguimos preguntándole a la gente qué onda si salió a votar y aquí estoy con... Frida. Oye, Frida, ¿saliste a votar? Quería votar, pero no pude votar porque las casillas especiales en la ciudad eran muy pocas y nada más había 1000 boletas, entonces no fue capaz ni para mí ni para mi familia poder votar. Mi Ezra, pues nosotros ya casi acabamos y estamos aquí con... Roberto. ¿Y con? Fernanda. Oigan, ¿ustedes, la neta, salieron a votar? ¿Sí? Oigan, y si pudieran escribirle lo que quisieran al futuro gobierno, ¿qué le escribirían? Acá de este lado se va a ir a la tómbola mágica. Oye, mi Ezra, pues nosotros seguimos aquí preguntando a la gente qué pediría, si salió a votar y todo. Y aquí estamos con... ¿Me dice su nombre, por favor, señora? Ya estamos acá. ¿Su nombre? Josefina Martínez de Jesús. Ok, acá. Cristian Holguín. Y acá. María Luisa Bueno. Oigan, ¿y ustedes, a ver, salieron a votar? Sí, claro. Yo no. Yo sí. Oigan, y si ustedes pudieran escribirle algo al nuevo gobierno, ¿qué le escribirían? ¿Les parece si les paso la pluma y el papelito y me lo van echando aquí en nuestra tómbola mágica? Oigan, y ahora nos vinimos aquí con nuestros amigos. Luis Sánchez. ¿Y con? Alejandro Cázares. ¿Y usted por qué salió a votar? Porque es nuestro derecho igual, como ciudadanos, participar en todas las acciones de nuestro gobierno. Oigan, y si ustedes pudieran escribirle aquí, imagínense que estos papelitos los va a leer Sheinbaum, ¿qué le escribirían a la presidenta, a la futura presidenta de México? A ver, mire, se lo dejo para que lo escriba y eche su papelito. Mientras, pues nosotros ya venimos de regreso, traemos acá la tómbola mágica y vamos directo al estudio para dejártela y que tú nos leas qué es lo que anda pidiendo la gente. Pues aquí están las respuestas de la gente. Vamos a ver qué es lo que nos comentaron. Ahí medio revolvemos. No soy muy bueno, evidentemente, por eso a mí no me toca ser funcionario del INE. Pero si quieres sacar tú uno, Dani. A ver, el mío dice... Señora Presidenta, nuestra petición es el apoyo a las madres de familia. Muy de acuerdo. ¿El tuyo qué dice? ¿Qué le pide? Dice, respete la economía de los mexicanos, que no robe y mejore la seguridad y el trabajo para todos. Mira, me gusta. Aquí no están pidiendo nada. Felicidades por ser presidenta de México. Ándale. A ver, Panch. De este lado... son 4. No miento, ¿eh? 4 peticiones. Mejorar la seguridad, claro. Ok. Infraestructura hospitalaria, gran deuda. Gran deuda. Insumos médicos, gigante deuda. Y mejorar el horizonte de inversiones. Ok, qué particulares necesidades, pero... ¿No la felicita? No.
Es muy curioso ver este tipo de cosas y ahora me voy a desviar un poco del guión que tengo aquí, porque creo que parte de los retos que se va a enfrentar tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada en la Ciudad de México, que le pasó también a López Obrador, fueron las expectativas, ¿saben? En un inicio dijimos, llega López Obrador y con eso ya ganamos y todo va a ser mejor. Y digamos que han mejorado muchas cosas, pero al día de hoy, y la crítica que tiene, sobre todo la crítica más constructiva o más importante, son las cosas que se han quedado rezagadas. Por ejemplo, yo empezaría con la mía, ¿no? Que tiene que ver con el apoyo a las madres, ¿no? Y que podríamos ver esa expectativa que se tiene de que la primera mujer presidenta. No sé, empiezo contigo, Dani, y nos vamos moviendo. Esa expectativa que hay sobre Claudia, y si va a ser mucho más difícil que la expectativa que tienen los hombres también. Bueno, pues sí, definitivamente sí, porque tiene como esa carga de que además viene después de una presidencia tan popular y tan fuerte y con tanto arrastre como la de López Obrador. Evidentemente es una cosa que trae, porque tiene que hacerlo todo muy bien y si no se lo van a estar cuestionando. Pero yo creo, y de verdad lo creo, se lo escuché esta semana a Alejandro Encinas y me ha llamado mucho la atención. Él decía, no solo en una conferencia de Clara Brugada, decía, no solo estamos frente a un relevo generacional, sino también ante un cambio de cultura profundo en la sociedad mexicana, porque lo veías ahí en la conferencia, estaba Clara Brugada con sus candidatas a ganadoras también a las alcaldías. De 11 que ganó Morena eran 8 mujeres, ¿no? Entonces eso evidentemente va a modificar muchas cosas efectivamente de la cultura mexicana, y además estaba por ejemplo la candidata que ganó en Tlalpan, que tiene 33 años, y si tú estuviste en el Zócalo el domingo verás que había un montón de gente joven, emocionadísima, abrazándose y todo esto, y entonces yo creo que sí hay un relevo, o sea, se cierra un ciclo finalmente que inició con Cuauhtémoc Cárdenas, que termina con Andrés Manuel López Obrador, de un grupo político que se desprendió del PRI, cuando el PRI dejó su péndulo tradicional y se fue al superneoliberalismo y rompió el péndulo. Entonces, ese grupo que sumó además a muchas luchas que venían de izquierdas de los 60s, cierra un ciclo y entran nuevos liderazgos, unas son femeninas, de mujeres más jóvenes, que traen esta historia cargando, pero que finalmente también van a construir sus propios horizontes, ¿no? Entonces eso es un cambio que va a ser pues que va a ser muy interesante verlo para empezar, pero que además creo que también le va a quitar carga. O sea, todos estos jóvenes no van a tener las expectativas de que cumpla el mandato histórico, ¿no? Porque tienen otras necesidades, porque les interesa la vivienda, porque les interesa el tener empleo, les interesa tener acceso a la universidad, y quizá las otras grandes demandas ya no son tan relevantes. Te morías por decir algo, Pancho. Ya se me olvidó que... No, a ver, sí quiero mencionar algo en línea con lo que está diciendo Daniela. Sí es muy importante ver qué expectativa va a haber de esta primera mujer presidenta, ¿no? Este tema donde le sacan ya el feministómetro, ¿no? No, es que realmente no es feminista. Ok, bueno. No, es que realmente no es tan judía. Ah, no, bueno. No, es que realmente no es tan católica. Ok, ¿no? Sin duda alguna, y creo que la historia sí nos lo ha demostrado, hay un doble rasero, ¿no? O sea, la manera en la que se mide. No obstante, de todos modos va a estar expuesta a, pues, el desencanto que produce cualquier gobierno, ¿no? Y ese desencanto probablemente se lo puedan cargar más. Hay que ver y hay que estar muy atentos, ver cómo va a jugar la figura de su aprobación de gobierno, su aprobación de trabajo. Ella lo ha sabido gestionar. Me interesa a mí mucho personalmente ver no solamente los planes estratégicos que tiene, que sin duda alguna va a tener un equipo pues, bastante capaz, y me atrevo a decir más capaz que el que tuvo el presidente, porque quedó evidenciado durante estos 6 años que hubo mucho funcionario de mediocre para abajo, empezando por la Fiscalía, que no ganó ningún caso importante, hasta el censo del bienestar, ¿cuánto se tardaron? O sea, de que hubo problemas en el gobierno, los hubo.
Sin embargo, había una suerte de bono democrático por la historia, por el momento en el que llegaba López Obrador, donde se le permitió gestionar ese tipo de problemas, donde vemos en las misiones particularmente que lleva el doctor Alejandro Moreno en el Financiero, que la aprobación del presidente siempre estuvo en una banda muy, muy clara. Había eventos que hacían que subía y bajaba, pero una banda muy, muy precisa. Lo que sí veíamos también en esas encuestas es que las calificaciones a momentos exactos de gobierno sí caían. El tema de la inseguridad, el tema de salud, o sea, sí les pegaba, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver cuáles son las banderas que va a tomar Claudia Sheinbaum y qué tipo de gestión va a querer llevar. Yo personalmente me muero por ver a Eduardo Clark en el gobierno federal, ¿no? Dando información constante todo el tiempo. Eduardo, ojalá te veamos ahí, pero no lo sabemos. Volviendo a las expectativas, pero ahora yendo un poco a la Ciudad de México, Clara Brugada ganó, y ganó con un amplio margen, incluso cuando se estuvo diciendo, no, está muy parejera, nos van a dar una sorpresa, Santiago Taboada, y bueno, pues no fue así. Pero hay una expectativa grande con Clara porque es la izquierda de la izquierda, ¿no? En una ciudad que ha sido tal vez no en contra de Claudia Sheinbaum, porque en 2021 tuvimos una idea, yo creo que equivocada, de que era en contra de Claudia Sheinbaum, pero fue más en contra de López Obrador. ¿Qué es esperar de la gestión de Clara Brugada? Que yo creo no la va a tener fácil porque la ciudad sigue siendo medio complicada. Más allá de las ideologías, la Ciudad de México tiene problemas muy concretos que tendría que resolver cualquier persona de cualquier parte del espectro. ¿Cómo se resuelven? Tal vez se puede discutir ideológicamente cuál es el abordaje más rápido y más efectivo, pero desde cuestiones del agua, como el aire, todo eso tiene que resolverse desde hace 3 sexenios y no se ha resuelto dentro de este, digamos, momento histórico de la izquierda en la ciudad. Entonces, esa es la gran deuda que nos tiene la izquierda en México, y ojalá la izquierda tenga la perspicacia para llevar a cabo esas reformas necesarias dentro de cómo se gobierna la ciudad para que podamos tener pues, una ciudad que siga existiendo dentro de 100 años. Hubo una recuperación de la ciudad, aunque se decía que estaba dividida, otra vez volviendo a esa idea de las polarizaciones. Pues recuperación, ¿por quién? O sea, a mí me gusta mucho ver cómo no podemos dar nada por sentado. Creo que la alcaldía Cuauhtémoc nos da esa lección, ¿no? Cómo feudos muy establecidos también pueden perder porque la gente se harta, la gente no se deja engañar por la marca necesariamente. Conocen a la gente que elige y no se va a dejar llevar pues tanto tiempo. Quisiera aclarar algo sobre Morena y la Ciudad de México. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. La verdad es que desde que nombran a Clara Brugada como candidata a jefa de gobierno, pues la traía un poco a la baja, porque la conversación también era, no, es que era Harfuch, es que Harfuch estaba mejor posicionado, cosa que es cierta. Y desde entonces, de verdad que sí hay un repunte muy fuerte, sobre todo hay un cierre importante. El trabajo que ha hecho Morena Ciudad de México, creo que hay que reconocerlo desde el análisis, que vimos los números cómo iban moviéndose, vimos cómo cierran muy bien su comunicación al final. Por ejemplo, a mí me quedó muy claro el día que Clara Brugada hace el anuncio de la credencial, la licencia permanente, ¿no? O sea, guiño a López Obrador, guiño a los que usan carro, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Los que votan por Taboada, ¿no? Es muy interesante ver cómo pues, las campañas importan, ¿no? Sí, tenemos el resultado final, pero en el Inter, lo decías muy bien, oye, pues de repente es como que se esperaba una elección más cerrada, sí, en efecto, pero creo que también fue fruto del buen trabajo que se hizo por la parte de la campaña. Regresemos yo no estoy tan de acuerdo, porque yo al contrario, yo creo que la campaña, sobre todo en la Ciudad de México, tuvo muchas deficiencias. En mi alcaldía nunca vimos imágenes de Clara Brugada, por ejemplo, y creo que lo que ocurrió, que sigue ocurriendo, es que efectivamente hay una militancia que rebasa a la burocracia de partidista y que sale a convencer al vecino, a incorporarse acá. A mí no sé cuántas cosas me invitaron, porque perdí la cuenta, pero eran obviamente iniciativas ciudadanas de vamos a apoyar porque el partido no está, o sea, no lo estás viendo como lo esperarías en la primera parte de la campaña. Creo que hasta la encuesta, el segundo debate, no se veía, y entonces la gente empezó a moverse para decir porque no podemos permitir que se pierda la ciudad. Entonces sí se cerraron las filas. Sí, y además porque hubo una cosa, se cerraron las filas, pero de
de muchos grupos que no eran precisamente lo que estuvieras viendo de la campaña. No estabas viendo una campaña estructurada, con alguna idea clara de cuáles eran los mensajes. Estoy completamente de acuerdo. Al inicio era un desastre. Era un desastre. Pero sí hubo un cambio. Pero hubo un cambio justo por esto. Pero además, lo que yo creo, y que creo que también es muy importante, es que se vendió la idea de que estaba casi empatado, que se estaba perdiendo y que era porque era muy clasista la ciudad y que porque la clase media. En realidad, en ningún momento. Lo dijo también. Porque se fue cerrando, pero en ningún momento fue menos del 5%. No, o sea, nunca hubo tal empate técnico. Lo más cercano que llegaron a estar era 5%, que luego pues ya se distanció. Pero con 5% con los márgenes estadísticos es un empate técnico. No, porque, y yo creo que lo que estás diciendo que hubo un cambio en la segunda parte de la campaña responde a que evidentemente las campañas tenían números que les decían, esto se está cerrando, tenemos que cerrar filas y tenemos que cambiar algo. Vuelvo al punto, o sea, es un tema como de inferencia. No, pero a ver, vuelvo al punto del 5%, porque era lo más cercano era 5%, ya descontando el más menos 3. O sea, no hubo un momento en el que se juntaran o se cruzaran. Eso no ocurrió. Y sí había una narrativa y un relato de querer convencernos de que eso estaba en un riesgo. Bueno, también Santiago Taboada tuvo su error garrafal, que le agradecimos mucho, de decir que la gente, de subir las tarifas del metro y que no, que ojalá, que eso fuera los que tenían trayectos más grandes. Yo cuando oí eso dije, señor Taboada, gracias por decirnos lo que piensa, honestamente. Es una cosa que a mí se me hace fundamental. No, yo no celebraría tanto. O sea, yo creo que, como decimos, se pusieron las pilas al final de la campaña, pero también los candidatos y las candidatas de la oposición no estuvieron a la altura. ¿Estás hablando de Xochitl Gálvez o de Taboada? No importa, esa es la cosa. Pusieron, por ejemplo, a mí me encantará ver qué tanto efecto tuvo el muy efectivo, pues, la efectiva diseminación de información sobre el cártel inmobiliario. No, a ver, quiero aclarar algo hace rato. Lo de las tarifas, errorzazo, o sea, a cualquier lado. Y de todos vimos un montón de panfletos de las tarifas. Eso suena como a una táctica electorera, pues tampoco de buenos ciudadanos, ¿eh? O sea, todos hacen lo que les toca hacer en campaña. Hace rato tú decías, no, en la izquierda nos portamos bien. No es cierto, todos compiten igual. Y el ejemplo es justo lo de las tarifas del metro. Tú ves que el rival hace un error, con permiso, me lo llevo en la jugada. Y le reconozco el error. Pero errores no forzados, como decíamos de Samuel. Samuel se aguantó hasta hoy para cortar el agua, para hacer la cuestión energética. Ellos solitos empezaban a meter, diciendo que Tijuana es feo, diciendo que vamos a subirle al metro. Parecía que querían perder. Pero es distinto, es muy distinto cuando tú agarras un error del otro y lo potencias, a cuando tú te inventas una cosa que no es real y la potencias. Son dos cosas muy diferentes. Creo que es verdad eso. Eso es cierto. Eso es cierto, pero de todos modos, ante la O sea, el cártel inmobiliario no es un invento. Punto. No, por supuesto que no, está ahí toda la información. Existe, entonces tú lo potencias porque estás en una competencia política, pero no es un invento. Y lo que sí hubo del otro lado es una serie de inventos descomunales, enormes, grandísimos. Se nos va a acabar el tiempo y necesito que cada uno, desde el fondo de su ser, me regalen un minutito cada uno sobre Movimiento Ciudadano, porque no se nos está yendo. Tú primero, Alex, y nos vamos para acá. Creo que Movimiento Ciudadano nos enseñó cómo hacer una campaña moderadamente digna en una situación de bastante poca promesa, pero creo que ellos supieron leer un poco las cartas, no cegarse por su propia información y sus propios sesgos, que fue lo que vimos desde la alianza. Yo creo que el gran problema fue que la alianza se cegó por completo por sus miedos, sus fobias, sus filias. Movimiento Ciudadano fue mucho más estratégico. Dijo, vamos por estos sectores de la sociedad y vamos a abordarlos de manera positiva, vamos a sacar esto adelante porque sabemos que estamos en contra de una montaña enorme que es la aprobación del presidente. Movimiento Ciudadano, Dani. Pues Movimiento Ciudadano lo que hizo fue efectivamente tener mensajes efectivos para un sector de la población que no está muy politizado y que no van en concordancia con las acciones de su gobierno. O sea, básicamente, si tú ves su historia o si tú ves sus candidatos a, por ejemplo, Roberto Palazuelos, pues te das cuenta de que ese discurso que tuvieron en la campaña no tiene ninguna concordancia con sus acciones de gobierno. ¿Un 10% de inconsistencias? ¿Cómo va a ser eso? Movimiento Ciudadano, hay que reconocerlo, es la gran sorpresa. Hicieron un muy buen trabajo. Lo que llevó Rafa Valenzuela, Juan Zavala, Maínez, o sea, la verdad es que a nivel nacional
su campaña, que además estéticamente estaba toda ordenada, dieron en el clavo, lograron el resultado al cual se estaban buscando, ese doble dígito. También hay que decirlo, quien era su estrella, que era Samuel García, pierde su candidatura, pierde el Congreso, pierde su pareja en Monterrey. ¿Contra quién? Contra el PRI, contra el PAN. Y entonces sí queda la duda de ver a partir de esto cómo van a construir esa plataforma nacional que tanto necesitan. Porque hoy en día son una franquicia que no está unida y por eso tienes los casos como de Palazuelos que no tienen nada que ver. Ver qué va a suceder con el nuevo gobierno de Lemus, por ejemplo, si entonces Movimiento Ciudadano Nacional va a regresar a voltear a ver Jalisco o no. Y nada, creo que es el partido, yo creo que más interesante a seguir y analizar para ver cómo se va a componer. Yo creo que la derrota de Mariana Rodríguez con todo y su Get Ready With Me en Instagram y de Samuel García es fundamental para entender cómo hay una grieta que les va a costar mucho a ese partido. Y también se abre la oportunidad de que el PRI se recomponga a partir de Monterrey. Uf, interesante, interesante. Alex, Pancho, Dani, muchísimas gracias por estar aquí. Nos quedan 4 meses de transición. Habrá que ver qué sucede, porque todo se va a acomodar. 4 meses también con el presidente López Obrador. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana. La gira del adiós. Y el PRI no se va a recomponer con nada.